¿Te parece que Disney está haciendo un buen trabajo con las live action mezclando ideologías de género con varias de sus películas? Es una gran pregunta esa, porque ¿Qué tan importante es la administración de la información a la hora de hacer un guión o que sea atractiva una historia? hay dos personas sentadas en una mesa en un restaurante. De repente explota el restaurante, explota el lugar, explota la escena. Sorpresa, había una bomba abajo de la mesa. ¿Qué tal si yo antes de que explote la bomba te la muestro? Ahora yo como audiencia tengo más información que el personaje. Entonces yo sé que la bomba va a explotar, ellos no lo saben. Entonces ahí es donde te empieza a agarrar el suspenso. ¿Cuándo se van a dar cuenta? ¿Se van a morir o no se van a morir? Todo aquel que quiera saber de cine, aunque sea de curioso, y más si alguien quiere aprender, ese libro lo tiene que leer. ¿Un mal guión puede hacer de una película una mala película? Hay una regla. Manténlo simple, estúpido. ¿Hay reglas que se pueden seguir para hacer una buena historia? Historia hablando en formato cine. Vamos a arrancar, ¿no? Porque, claro, historias tenemos un montón de cosas, pero si reglas, la gente cree que no hay reglas. El arte es subjetivo y a la vez es objetivo. Es subjetivo en la forma en la que te hace sentir, en la forma en la que uno interpreta el arte. Y después por eso tenemos, ¿no?, todo lo de la teoría de la muerte del autor y toda esa rama que no nos vamos a meter hoy porque si no vamos a estar acá 5 horas. Y después está la parte objetiva del arte. Y es que, como todas las cosas, en este caso la escritura, después de siglos y milenios de gente escribiendo historias ficticias, o sea, todo lo que es ficción, ¿no? Se fueron repitiendo ciertos patrones. Estos patrones después se juntan y la gente los estudia para ver qué funciona mejor y qué no, y ahí entran las reglas. En el caso de un guión, y esto puede ser igual aplicado si quiere alguien a una novela, hay reglas. Y porque hay dos tipos de historias también. Por lo menos lo que se establece en, ¿no?, la teoría del guión de cine, y es lo que separamos del guión clásico, que no es un clásico del cine, o puede ser Casablanca. No, el guión clásico, el estándar. Y después el guión moderno o el guión de arte y ensayo o lo que sería el anticlásico, lo que rompe el clásico. Esas son las dos únicas formas que tenés hoy por hoy de escribir una historia en el cine, pero yo creo que se puede adaptar en cierta forma a la literatura. La literatura tiene también sus propias reglas que daría para un experto en la materia. Y cada parte, o sea, tanto el clásico como el moderno, tiene sus respectivas reglas, o hay reglas que medio valen para los dos y con sus diferentes matices según lo que uno quiere contar. Es una gran pregunta esa, porque justo iba a decirte que es así, el clásico tiene reglas, el moderno o el anticlásico, llamémoslo, rompe las reglas del clásico. O sea, no tiene reglas propias. Tiene que romper alguna de las otras. En este caso podemos hablar, hubo originalmente 5 reglas muy, muy importantes que tenía el cine clásico. Hoy son 4, porque una como que fue desapareciendo. La primera es que el conflicto principal tiene que ser de tipo externo. Un conflicto principal es un protagonista o la fuerza protagonista que quiere un objeto de deseo o un objetivo, quiere algo, y se lo opone una fuerza antagonista. Se le llama fuerza protagonista y fuerza antagonista porque todavía no se define qué tipo de personaje es esta o qué tipo de forma va a tener esta fuerza. Porque, por ejemplo, en Náufrago, la fuerza antagonista es la naturaleza misma, es la isla, es el océano, son lo que se encuentra el personaje ahí. No hay alguien en persona, ¿no? Entonces, este conflicto que enfrenta estas dos fuerzas por este objeto de deseo o este objetivo, tiene que ser de carácter externo en el cine clásico. No puede ser un conflicto que le esté pasando a él en su cabeza solamente. Incluso películas como Una mente brillante, A Beautiful Mind, la de Ron Howard, esa incluso, si bien es una enfermedad que tiene él, es la esquizofrenia, es algo que todo el tiempo en el conflicto principal se va desarrollando de forma externa, o sea, lo vemos visualmente de forma externa, por más que sea algo que le esté pasando en la cabeza. Esa es la regla número 1. Este conflicto tiene que estar presente primero y segundo tiene que ser algo que lo enfrente al protagonista con algo externo a él. Lo segundo es que esta fuerza protagonista o este personaje tiene que ser de carácter activo. De vuelta, no habla de su personalidad o no responde a su personalidad o a sus rasgos de carácter en sí, sino a cómo él, a lo largo de la historia, se le van a aparecer obstáculos
y él los tiene que resolver siempre de forma, o sea, de vuelta activa. Él tiene que tomar decisiones y acciones con respecto a eso. No puede ser pasivo, no puede ser que las cosas le pasen a él y él no reaccione nunca o no responda a eso. Él tiene que tomar decisiones en puntos específicos de la historia, al menos en el guión. Hay lugares donde tiene que accionar, pero es importante que sea activo. Es uno de los problemas, por ejemplo, que yo tengo con el personaje de, ¿cómo se llama? En Animales Fantásticos, ¿dónde encontrarlos? El de Eddie Redmayne. Sí, sí, no me acuerdo del personaje, pero Ese sí, mago. sé quién es. Sí. Scamander. Scamander. Este personaje toma algunas decisiones, pero en general son cosas que le van pasando a él y otros personajes en lugar de él toman las decisiones. Eso no está bueno. No hace a un personaje protagonista en el cine clásico. En el cine moderno, de vuelta, ya sea que el conflicto principal sea totalmente interno y algo que le esté pasando a él, y ahí podemos hablar de Fellini, Antonioni, Bergman y todo, o Buñuel, que puede haber, tienen un montón de películas que justamente rompen eso, o sus personajes son pasivos. Los Coen tienen una película muy interesante, aunque, bueno, se tiene que gustar, que es Un hombre serio, donde el personaje no hace nada. Nunca hace nada. Después, regla número 3. Este conflicto principal se tiene que resolver en la película. Una historia puede tener un final abierto, quiere decir que dejas unas migas, ¿no?, para algo que viene después, o incluso es una especie de final que te deja pensando, o mismo Inception de Nolan, que te dejan el rombo, que, bueno, ¿cómo se llama? El cosito ese que Sí, sí, gira. lo que él utilizaba para saber si estaba en un sueño o no, que el final queda girando y no se sabe si se va a caer o no se cae. Claro, que igual yo soy de los que adhieren a la teoría de que en realidad ese final, incluso así, está cerrado, porque esa misma película, esto no se me ocurrió a mí, de vuelta se le ocurrió de hecho a una ex compañera. Eso es un juego Nolan que hace, pero en la película te ponen la regla de que todos tienen un tótem y ese tótem les permite saber que están en el sueño. Pero esa misma película te muestra que ese tótem que gira no es de él, era de su esposa. Así que técnicamente Leo DiCaprio no está usando su tótem y no sabemos cuál es el tótem de él. Él usa el de la esposa. Así que en realidad, si está girando en el mundo real, no importa de si es o no es un sueño. Es el mundo real porque ese puede girar y puede detenerse porque no es de él. Así que da lo mismo. Yo diré esa teoría. Pero bueno, volviendo al punto. La historia puede Te juro dejarte que acabas. un. Tu Sí. teoría puede llegar a cerrar un debate familiar mío de años, así que nada, mirá lo que uno tratando de hablar de Sí. cine y de guiones se puede llegar a conseguir. A ver, yo no soy Nolan ni escribí el guión, así que no sé si es verdad o no, pero yo diré eso porque me parece que tiene todo el sentido del mundo. De vuelta, son las reglas de su universo. Él las puso, así que las tiene que seguir hasta el final. Pero bueno, tiene que tener un final cerrado, una resolución de conflicto. Final abierto, cerrado, pero no importa. Este conflicto principal que presentaste se tiene que terminar de alguna manera, sea que gane el protagonista o que pierda el protagonista. No hay forma de que una de las dos fuerzas no gane en el cine clásico. De vuelta, el cine moderno puede cagarse en esto, perdón la palabra, y tener un final como por ejemplo Los 400 golpes de Truffaut, otro de los autores que hicieron mucho esto del cine moderno. En los años 60 fueron muy del cine moderno, 50, 60, que Los 400 golpes, la película termina y se acabó. Y si estabas esperando algún tema, un dilema o algo que le pase al personaje, quédate con las ganas porque él lo que quería era contar un día o unos días en la vida del protagonista. Empieza en un momento y termina en un momento, pero no sigue un hilo conductor, ¿no? La número 4, y la última de lo que eran las reglas, o las que ahora son las reglas más oficiales, y es que toda historia clásica tiene que ser causal. O sea, la causalidad tiene que ir por encima de la casualidad. Los personajes no les puede pasar cosas coincidentes o porque sí, porque lo que es causal o casual en las historias hace a lo que es la peripecia o los cambios de suerte. Y la suerte en general no tiene que favorecer nunca al protagonista, excepto que una suerte lo favorezca para después desfavorecerlo mucho peor. Así que un hecho A tiene que llevar a B y B a C y C a D. O sea, en las películas no puede ser algo que de repente aparezca y uno se pregunte de dónde vino o por qué pasó. El espectador tiene que siempre entender de dónde están viniendo las cosas, o si esto pasó, entonces algo más va a pasar, pero esto pasó porque pasó esto. Y esto pasó porque pasó esto. Tiene que ser una especie de dominó.
La suerte sí puede favorecer al antagonista, eso sí. Si hay coincidencias o casualidades, son generalmente en favor del oponente. ¿Por qué? Porque al final tienes una historia y la historia tiene que ser interesante. Y no es interesante que todo sea fácil para el protagonista. Tiene que ser fácil para el otro y difícil para el protagonista, ¿no? Esas son las 4 reglas más importantes. La quinta, si te lo preguntabas, que ya no está más, antes no se podía romper la temporalidad en el cine, tenía que ser de alguna forma una cosa tras la otra. Lineal. Sí, lineal, gracias, no me sale la palabra. Eh, hasta que se empezaron a introducir los flashbacks. Los flashbacks obviamente ya se conocían, flashbacks y flash forwards. Flashback es algo que viene antes, el flash forward algo que va a venir después. Esta regla estaba al principio, pero se rompió bastante rápido y bastante fácil. Incluso ya Ciudadano Kane usa muchísimo la técnica del flashback y del flash forward todo el tiempo. Así que es una regla que hoy, la verdad, no tiene tanta importancia. Incluso hoy ya ni siquiera se gastan en que el flashback o esta otra secuencia se vea distinta para que uno lo interprete de forma distinta. Hoy directamente te mezclan las cosas y asumen que uno ya entiende qué es qué o cuándo es cuándo, ¿no? Esto incluye también secuencias oníricas, que serían de sueños, o secuencias de fantasía, o secuencias de lo que vos quieras que rompen el mundo real. Eso ya está 100% incorporado y hasta la gente incluso a veces lo espera, especialmente ciertos autores. Entonces, Martín, lo que básicamente las 4 reglas, que está Sí, la quinta también que acabas de mencionar, pero las 4 reglas serían que tiene que haber un protagonista y un antagonista, o sea, estas dos fuerzas que choquen, que sea algo externo, o sea, sí, que ese conflicto sea nos- externo. que ese conflicto sea externo, que el protagonista tenga una actitud activa, valga la redundancia, en contra del conflicto. Sí, Y la cuarta, básicamente, es que sea lineal. O sea, que en, en sentido, no, perdón, lineal no, que sea consecuente. Es decir, que A total, lleva a sí. B, que B lleva a C, que exacto. Y la quinta podríamos decir que antes, que se rompió bastante fácil por lo que comentas, era la linealidad de los sucesos, es decir, que básicamente sea un suceso tras de otro y que no existan lo que lo llamamos flashback, flash forward. Eso se rompió, otra de las cosas que me interesaba mucho y que creo que es vital para el armado de un guión es el manejo de la intriga, ¿no? Uno cuando tal vez como un mero espectador ve una película o una serie o lo que sea que esté viendo y le guste, suele también estar muy relacionado a que queda intrigado por la historia y quiere saber más, y eso hace que sigas cada vez más enganchado. El utilizo de los flashbacks y los flash forward suele ser también como para generar esta intriga y quería consultarte qué tan importante es la administración de la información a la hora de hacer un guión o que sea atractiva una historia. Ahí diste con la tecla, porque más que intriga, me gusta más a mí hablar de cómo entregás vos la información o no de las cosas. O sea, un escritor previamente haces un trabajo, ¿no? De quiénes son los personajes, cuál es la vida de los personajes, la historia de los personajes, por qué este conflicto en particular, cómo se va a desarrollar. Vos sabés todo, vos sos el dios omnisciente de la historia, sabés lo que vino antes, lo que está pasando, cómo va a pasar, cómo va a terminar, que eso es fundamental, cómo termina la historia, y después cómo sigue. Uno lo puede saber o imaginárselo, ¿no? Toda esa información la tenés vos. La historia básicamente es, o cualquier historia es yo como escritor, como voy dándote esa información a vos, que sos el que la está recibiendo, y te lo puedo dar como una especie de así, una comida toda junta, o te la sirvo por platos, ¿no? Primer plato, o sea, entrada, primer plato, segundo plato, postre, etcétera. Es vital el manejo de la información. Hay un, un recurso bastante negativo que es la exposición, que no está mal en sí. Hay que saber usar la exposición, que es la exposición cuando un personaje, a través de un personaje, uno tiene que dar choclos de información que son vitales y cómo le doy esta información a el personaje que la necesita, pero también la audiencia. Es importante que la audiencia también se refleje a través de ciertos personajes para recibir la información, que no sea aburrido y no darles todo, pero lo suficiente para que vayan entendiendo las cosas. A veces no es esconderle información, porque hay autores que les gusta esconder cosas para después sorprenderte con plot twist o lo que vos quieras.
Eso, bueno, son recursos narrativos, pues uno puede estar a favor o no. Yo no soy 100% adepto del plot twist, al menos no el que cambia en sí la historia principal y de repente te sorprende porque después es poco remirable o revisitable el plot twist, para mí. Por ejemplo, en los sospechosos habituales o los sospechosos de siempre, una vez que sabes el final, no sé qué tan interesante en sí es la historia, porque es la historia en base a quién lo hizo, ¿no? Es la revelación. Pero bueno, volviendo al punto anterior, sí, cómo hacerlo que no sea expositivo, que sea interesante. Ahí entra lo que podría ser la intriga, que todo el tiempo te estés preguntando, escena a escena, qué es lo que va a pasar, cómo sigue esto. Contame después, necesito saber cómo va a terminar, que ese es el punto, ¿no? ¿Cómo se va a resolver? Es la gran Un cuestión que va a ejemplo, tener. Sí. un ejemplo que se me viene a la mente, que bueno, justo un director que hablamos, que es Nolan, que es Memento, es Mm. una cuestión que la película es escena tras escena. Para el que no la vio, la recomiendo enfáticamente, porque realmente a mí por lo menos me voló la cabeza como un mero espectador, que es justamente una persona que va perdiendo la memoria en lapsos muy cortos y que está buscando el asesino de su esposa. Entonces es toda la historia que ocurre de atrás para adelante. Bueno, es increíble, no hace falta decir más. También Nolan es medio una garantía de que por lo menos la película te va a entretener. Después está quien lo ama y está quien lo critica un poco, pero Memento justamente hace un poco eso, que te estés preguntando constantemente, escena tras escena, ¿qué onda con esta historia? ¿Qué está pasando acá? Es un gran ejemplo, de hecho, momento de cómo hacer un plot twist y después la película aún así puedes volver a verla. Es como Psicosis. Son películas que, aunque sepas el final, están tan bien hechas que es interesante ver todo lo demás, más allá de si tiene un plot twist o no. Y después están los plot twists que a la gente después te sacan, ¿no? De querer revisitarla, como El Sexto Sentido. Es una película que está bien, está buena, es entretenida, pero la gente en todo caso se acuerda más del plot twist que de la historia en sí, lo cual no está bueno. El Memento, sí, uno se acuerda del plot twist, pero a mí no me queda solamente eso, me queda todo lo demás, me queda el desarrollo del personaje y cómo está contada la historia, que es muy, muy interesante, porque tiene más recursos narrativos que ese. Así que sí, la información es importante que sea eh, interesantemente bien narrada y separar una cosa que es la diferencia entre intriga y suspenso, que hay gente que puede ser que a veces se confunda una cosa con la otra o entienda por intriga que estás hablando de una historia de suspenso y el suspenso y la intriga no son necesariamente lo mismo. El suspenso te mantiene las emociones atadas por un breve instante. La intriga es quiero saber cómo sigue la cosa. Y si querés, te cuento la definición de Hitchcock para explicar suspenso. Se la explicó a Truffaut en su libro de El cine según Hitchcock, o en realidad en inglés es Truffaut Hitchcock. Un libro para mí vital si querés saber sobre cine. Está todo ahí. Son dos genios que están hablando de cine y de la filmografía de Hitchcock. Así que todo el que quiera saber de cine, aunque sea de curioso, y más si alguien quiere aprender, ese libro lo tiene que leer, sí o sí. Y aparte es re fácil conseguirlo porque está en todos lados. Bien, así que si querían leer el libro, les spoileo esta parte. Hitchcock le propone un escenario a Truffaut y le dice, ¿cuál es la diferencia entre sorpresa y suspenso? Hay dos personas sentadas en una mesa en un restaurante. Están teniendo una conversación, de repente explota el restaurante, explota el lugar, explota la escena. Sorpresa, había una bomba abajo de la mesa. Pero no sabíamos, nos sorprendieron. Ahora, ¿qué tal si yo antes de que explote la bomba te la muestro? Vamos con la cámara o con el recurso que vos quieras, están teniendo un debate y de repente abajo hay una bomba. Ahora yo como audiencia tengo más información que el personaje, o que los dos personajes en este caso. Entonces yo sé que la bomba va a explotar, ellos no lo saben, entonces ahí es donde te empieza a agarrar el suspenso. ¿Cómo, ¿Cuándo se van a dar cuenta? ¿Se van a morir o no se van a morir? Hay una escena buenísima de suspenso que es la de Bastardo sin Gloria, de Tarantino, Mm. la escena La inicial. de la cerveza, la de la cerveza de las tres cervezas. No, es la escena, la Ah, inicial, cuando va el Hans Landa, va a la granja. Al principio, principio, principio. o Guayo Yaná. Claro, sí, exactamente, que están teniendo esta conversación de él viene a buscar, obviamente, judíos, ¿dónde están los judíos? Y la cámara de repente baja y los vemos. Ahora es exactamente lo mismo que dijo Hitchcock. Tarantino lo hizo así. Bajemos, ahora están ahí. Listo. Nos cambió completamente la dimensión de la escena, porque no es que está buscando algo y andás a ver si hay o no. Sabemos que hay y no queremos que los busque. La escena misma los nazis son los mejores villanos del cine porque es fácil ponerse en contra de los nazis, ¿no? Entonces
Es como que, y aparte mejor si están bien actuados. Así que eso sería la definición más básica de suspenso, que no es lo mismo que intriga, que es esto que decíamos de cómo yo me quiero recibir información como espectador y quiero saber más, más y más. Si es que te interesa la historia. Si no te Claro. interesa... Sí, yo estaba pensando que era la de la cerveza, que es cuando ellos están camuflados, que lo descubre porque hace el número americano, o sea, hace la manera de hacer el 3 de manera, creo que es americana en vez de alemana, y bueno, sí, que es así, sí, exacto, que cambia básicamente. Pero no, bueno, también otra película increíble, Bastardo sin Gloria, para el que no la vio. Sí, muy Se buena van a película. llevar una lista bastante larga de películas y libros de la charla, por lo que veo. Ponele me gusta al video, ponele me gusta al video, ponele me gusta al video, no sea malo. Bum, 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 bum. Otra cosa que me parece interesante, que lo hablábamos un poco cuando mencionabas las reglas y que el conflicto termine, y que es algo que yo siempre me he preguntado, y hasta puede llegar a ser, vos me dirás, una de las razones por las cuales es tan difícil hacer una secuela, que es Mm. justamente cómo se trabaja esa parte de concluir una historia, pero a su vez tal vez dejarla abierta para que venga otra secuela. ¿Hay herramientas específicas que se pueden utilizar o cómo se puede trabajar para que justamente termine una historia y concluya, pero a su vez le dé el pie a una secuela o una segunda historia? Bueno, yo creo que acá, no sé si hay reglas. Ojalá hubiera un libro de reglas de cómo escribir una buena secuela o cómo escribir una secuela, porque esto tiene mucho que ver con si una historia tiene éxito o no tiene éxito y si tiene continuación o no. Voy a separar igual dos casos distintos. Una cosa es que vos hagas una película o lo que sea, pero en este caso una película y le fue muy bien y esta película no es como Sophie's Choice, viste que no son películas que realmente vayas a hacer más, o la lista de Schindler, no vas a hacer la lista de Schindler 2, pero son casos que sí te permiten, pese al éxito, y bueno, se hace una continuación, listo, feliz. O separado el caso de si estás adaptando libros y adaptaste el primer libro de Narnia, les fue muy bien, listo, adaptemos el segundo y adaptemos el siguiente hasta que deja de ser exitoso y se dejan de adaptar. Y distinto estos dos casos a si uno hace una historia y la parte en dos. Por ejemplo, Kill Bill, hablando de Tarantino, que en realidad él lo filmó todo como una sola película, pero era tan largo que se decidió dividir en dos volúmenes. Por eso Tarantino de hecho lo cuenta como una sola peli y no lo cuenta como dos. O el caso, por ejemplo, de las últimas de Amazing, no, de, ¿cómo es? Into the Spider-Verse, las de Spider-Man animadas, que la segunda y la tercera, que todavía no sale, son la misma historia y está partido a la mitad y en un momento termina. Bueno, no. Aún así deberían llegar a una conclusión, pese a que sean dos partes. Más o menos lo que pasa con Infinity War y Endgame de las películas de Avengers, que están pensadas como dos películas, pero técnicamente es una historia larga, ¿no? Pero tienen un final definido. En la primera gana el malo, en la segunda ganan los buenos. En fin. Pero se terminan, ¿no? Después, ¿cómo es esto de si hay continuación o no? A ver, como volvemos a la regla anterior, el conflicto principal igual se tuvo que haber terminado. Después, potencialmente, si es una cuestión de franquicias o de propiedades intelectuales, y sí, los estudios suelen ya planificar, no es como antes que, bueno, se hacía una cosa y listo. Ahora, si ya estás comprando, por ejemplo, Minecraft, ¿no? Hablemos un poquito de lo más reciente. Le está yendo muy, muy bien. No sabían si le iba a ir tan bien o no, pero que hay secuela asegurada porque es un tipo de propiedad intelectual que te permite repetir, repetir, repetir. Lo ideal es hacer una historia. Star Wars, la primera Star Wars. Fue una película que en ese momento incluso no se creía que le iba a ir bien. Así que no estaba pensado todo lo demás. O sea, capaz que había alguna que otra idea, pero no estaba pensado. Se hizo una película, fue un éxito sorprendente para ellos, así que dijeron, hagamos una secuela. Los personajes, o sea, si la película le iba mal, no hubiéramos visto nunca otra película de Star Wars y ahí terminaba, ¿eh? Recibían las medallas y se acabó. El conflicto seguía igual. No se derrotó al imperio, pero bueno, era una serialización de las historias como lo fue Flash Gordon, ¿no? Que eran seriales. Así que era como el siguiente episodio, que es lo que sigue ahora, ¿no? Hasta que, bueno, también en esa época se hablaba de trilogías, se respetaba la idea de la trilogía. Hoy ya no tanto. Creo que perdimos un poco el concepto. No sé si te parece que con los que son franquicias
Sí, trilogía está lindo, pero si puedes hacer 4, 5, 6, seguir haciéndolas. No hay como un Preguntale a límite. Rápido y Furioso. Claro. O, por ejemplo, incluso John Wick. John Wick, la primera, que me parece brillante, para mí no daba para seguir. Pero empezaron a tomar unos pocos conceptos del universo, hicieron una segunda, una tercera, una cuarta, que la cuarta se supone que era el final, y todavía tenemos una quinta que viene en camino, y es como que sigue y sigue, y en un punto yo digo, bueno, ¿para qué? O caso como Misión Imposible, que Misión Imposible es un caso muy extraño porque las últimas me parecen mejores que las primeras, así que es como que está yendo al revés la saga, pero bueno. Sí, secuelas o precuelas o intercuelas o spin-off o reinicios, hay formas y formas. Sí, lo que tiene yo creo que un recurso que tampoco me voy a poner técnico porque no lo sé, pero pensándolo así rápidamente en Misión Imposible, cuando estabas hablando se me vino en Misión Imposible a la cabeza, que es como él es un super agente y en teoría cada película es una misión, es como que tenés ahí tela para Claro. cortar. Y siempre que aparezcan villanos y misiones nuevas y vos te las rebusques, podés seguir sacando. Entonces es como, tal vez ahí zafás un poco, pero sí hay veces que hay películas y hay historias que la estiran, la estiran, la estiran y para qué. Es como, qué sé yo, es como el que fue buen jugador quiere ser técnico, para que quedate ahí con la Sí. fama y ya está. Y a ver, hubo 25 películas de James Bond. Y yo las vi todas, ¿eh? Las vi en orden. Hace unos años me dije, bueno, voy a ver todas las películas de James Bond en orden. Es una actividad que no recomiendo a nadie, excepto que seas muy, muy fan, porque si querés, en todo caso recomendaría, mirate una peli de cada Bond y fíjate, la mejor, si puede ser, de cada Bond, porque la mayor parte tiene esto de que sí, es una misión de Bond distinta a todas las demás, pero son todas la misma misión. O sea, al final del día el personaje y los recursos del personaje no dan para hacer tantas historias. Es como Sherlock Holmes o Hercule Poirot de Agatha Christie, si nos vamos a ese tipo de literatura clásica, de detectivesca, ¿no? De episódica, que donde te liste 2 o 3 libros de uno de estos detectives, después como que ya los próximos empiezan a parecer, resultar muy parecidos. Y eso es como las series de televisión norteamericanas de temporadas, ¿viste? 5 a 10 a 15 temporadas, o Los Simpsons, si queremos ir a un punto más extremo que conocen todo el mundo, que ya no sé, ¿qué temporada van Los Simpsons? ¿35 temporadas tienen? Sí, más o Se menos, acercan a las aproximadamente. 40 temporadas. Ya está. Los británicos hacen esto mucho mejor. 2, 3 temporadas, aparte cortas, ni siquiera es que duran un montón, y se termina. Saben terminar las historias. Los yankees no tanto. No, para nada. Martín, ¿y crees que acá es como medio una dicotomía? Que es una doble pregunta, pero es en sí la misma, que es, ¿un buen guión puede hacer de una película una buena película y a su vez un mal guión puede hacer de una película una mala película, más allá de que las otras cosas tal vez sean buenas? Es interesante y te lo voy a replantear porque en el cine se plantea de otra manera. Y se separan los grupos, ¿no? Está el guión, está la dirección, está la producción, está la actuación, como los 4 ejes principales, y después están todo el resto. Pero si nos centramos en eso, puedes tener un guión brillante y después tener una dirección muy, muy mala y una producción en sí que te destruye un buen guión. O un actor que te destruye un buen personaje. Porque o está mal dirigido o no es tan buen actor y el libreto estaba bien, pero... A ver, porque si nos vamos... Voy a hacer perdón, un resumen de esto si la gente entiende. Cuando se va a hacer una película hay muchas etapas. La primera etapa es el concepto de la idea, la escritura del guión, el desarrollo del guión, y después se van buscando a todos los que van a dirigir los distintos departamentos. Está el director, que es el general, pero después está lo que es la producción, con el productor de la película, que no es el productor ejecutivo necesariamente. Después va a estar el departamento de arte, el departamento de sonido, el departamento de fotografía e iluminación, que es el DF, es el director de fotografía. En sí, son todos como subdirectores, ¿no? Todos esos, una vez que entren todos esos, entra la preproducción de la película, que hay que preparar escenarios, contratar a los actores, ensayos, todo lo que se necesita, todo lo que es vestuario, todo, toda la preproducción es antes de grabar qué es lo que necesitamos, listo. El director en sí tiene que hacer storyboards, tiene que hacer guiones técnicos, que el guión técnico es agarrar el guión y empezar a reescribirlo, pero en función de puestas de cámara. Ya el guionista no pincha ni corta acá, ¿eh? Así que muchas veces se culpa a guionistas
cuando fíjate que terminó el desarrollo, el guion está hecho, el guionista a veces que si está pagado o lo que sea, chau, se va, entra toda la preproducción, entra toda esta gente a trabajar en el guión, se va a cambiar algunas cosas acá y allá, entramos en rodaje, en la parte de la producción, se filma la película, durante la producción se hacen cambios, obviamente, entran otras ideas creativas, que no está mal, porque muchas películas se han salvado gracias al input de toda la gente que trabaja. O sea, es un arte donde no es de una sola persona. Un escritor que escribe un libro, ese es su obra de arte. Fin. Un tipo que pinta un cuadro es su obra de arte. El que compone una canción es su obra de arte. Esto es sí o sí colaborativo. Es muy difícil que exista la película de un solo hombre. ¿Las hay? Sí. ¿Son famosas y conocidas? No, pero las hay. Y después todo, terminó la producción y terminaron las regrabaciones o lo que haga falta, entramos en la postproducción, que es la edición entre el editor. El editor es el último que va a ver la película. Es el que va a decidir en muchos casos con el productor, con el director, cómo se va a terminar armando la película. Capaz que hay escenas que se filmaron que en el guión estaban de cierta manera que ya no terminan de funcionar de la misma manera y se intercambian, se cambian de lugar, se eliminan cosas, se ponen otras, qué sé yo. Y después el producto final. Así que desde que se escribió un guión hasta que vos viste la película, a menos que lo haya escrito el director y o el productor, los guiones suelen sufrir muchos cambios. Así que volviendo a tu pregunta, un muy buen guión puede ser destruido en todas estas etapas o un guión flojo puede ser salvado por todas estas etapas. El guión original de Star Wars era malísimo o era bastante malo. Tenía los condimentos, pero era malo. Fue salvado en toda la producción, pero principalmente en la postproducción salvaron la película. Que George Lucas no lo va a reconocer, pero es así. Entonces, puedes darse los dos casos, sí, por supuesto, pero porque hay mucha gente en el medio. A veces, cuando se escribe algo muy malo y se hace todo muy malo, uno dice, loco, hubieron 150 o 200 personas acá y nadie vio que esto era una cagada. Sí, mucha gente vio que era una cagada, pero bueno, hay niveles de mando, ¿no? Como pasa con muchas películas de Marvel, Star Wars, etcétera, Sí, etcétera. y cómo es tan cierto lo que comentaste, sobre todo tal vez uno que está más familiarizado con la actuación, que es más o menos lo que uno ve, porque tal vez de la producción y todo, uno como mero espectador no se entera de algunas cosas, o tal vez tenés que tener el ojo muy entrenado como para darte cuenta de ciertas cositas. Mm. La actuación sí, es tal cual, como un buen actor te puede potenciar y llevar a las nubes un personaje, o te lo puedes totalmente destruir, y cómo eso justamente también influye en el resultado de una película. Entonces sí, son las cuatro en cierto punto cumplen su función y cada una te puede subir bastante la película como te la puede destrozar. En el caso de que estén las cuatro, seguramente termine siendo un éxito, básicamente. Y bueno, las tres patas de toda producción se suele decir que es el guionista es la parte más 100% creativa, el que va a defender el guión a capa y espada, el director que tiene una visión creativa, pero tiene que también organizar un ejército de personas, un director tiene que ser un muy buen líder y poder estar disponible para todo y encarrilar su visión de lo que es esta historia, y el productor es la figura probablemente, no es la más importante, son todos importantes, como una cocina, por ejemplo, ¿no? Todos cumplen una función importante, pero el productor es el que tiene que bajar a tierra estas ideas porque hay un presupuesto, hay una cuestión de dinero, se está haciendo un negocio al final del día, hay una cuestión logística y práctica de no cualquier cosa se puede hacer y es el que tiene que regular a los otros, ¿no? El guionista es el menos importante porque se le suele pagar y chau, pero bueno, en el caso de que esté, son las tres patas. Recomendación por acá, si alguien quiere ver un poco cómo se hacen estas cosas, obviamente cualquier película o serie que trate sobre cómo se hace una película, 10 puntos. Recomiendo, eso sí, la serie The Franchise, que salió creo que el año pasado. Una temporada se canceló, era de HBO. Muy, muy entretenida. Es como un estudio, supongo que es en Londres. Están filmando una especie de película que es como una, si estuvieran haciendo una película de Marvel. En vez de Marvel es Maximum Studios, pero la idea es cómo están terminando esta película, que bien podría ser Thor 2 o lo que sea, y cómo ves cómo funciona el set en sí. Es muy, muy curioso, pero si quieren saber cómo funciona la producción en el cine, vean Wag the Dog, la película con Dustin Hoffman y Robert De Niro del año 97, creo que es. No sé si la viste, si no la viste te la recontra recomiendo porque la premisa es esta. El presidente de los Estados Unidos se llevó a una niña exploradora detrás del Salón Oval, crisis, así que la CIA
contrata a un productor de Hollywood, la CIA es De Niro, contrata a Dustin Hoffman porque tiene que inventarles una guerra ficticia que salga en televisión para desviar la atención de lo que hizo el presidente, lo cual es terrible, inspirado en Clinton, obvio. Es una película muy entretenida y justamente ves cómo Dustin Hoffman tiene que inventarse algo de la completa nada, como si fuera una película, y él lo va produciendo. Es muy, muy graciosa. Excelente, excelente. Bueno, no la vi, la tengo que ver, así que ya me la anoto para, para verla y bueno, y habrá que hacer un segundo capítulo del protagonista, tal vez analizándola a fondo. Pero también cuando hablábamos y también preparando un poco la charla, pensaba, ¿no? En lo que es el mundo Disney y antes de meternos de lleno en eso, pensaba sobre todo en lo difícil y, sí, y complejo que es trabajar sobre historias ya escritas y que fueron un éxito, antes de meternos tal vez de lleno en Disney y todo lo que están haciendo, que bueno, da para hablar y bastante. Me gustaría consultarte, Martín, si para vos, bajo tu criterio, ¿crees que es más fácil trabajar una historia desde cero o trabajar sobre algo que ya es un éxito y está revalidado por la audiencia? O sea, vamos a separar entonces lo que sería un guión original de un guión adaptado. Bien, a ver, los guiones adaptados, o Hollywood, o bueno, el cine en general, ha adaptado historias desde la propia, el propio comienzo, ¿no? De todo, se adaptaron historias. De hecho, creo que no sé si se adaptaban más al principio de lo que había historias originales, porque era más fácil recurrir, ¿no? A eso. Las dos cosas funcionan, por supuesto. Creo que, a ver, adaptar algo es tan difícil como escribir algo nuevo, según en realidad todo la creatividad que uno tenga, pero particularmente con el proyecto puntual, qué tan motivado estés para hacerlo, qué tan inspirado estés para escribir una historia nueva versus a tener que adaptar algo, porque las dos cosas son difíciles. Siempre, obviamente, crear algo de cero, pese a que hay reglas que uno sigue, que tenés que ser inventivo, no hay nada 100% original, a ver si no se habla del guión original como si fuera, es dentro de lo que está todo escrito, las historias, los temas están todos hechos, las premisas están todas hechas, lo único que uno hace es contarlo con nuevos elementos desde otra perspectiva o la perspectiva propia, es el input del autor, ¿no? Pero bueno, que yo, por ejemplo, las historias románticas o de amor esta era la definición, ¿eh? Chico conoce chica, chico se enamora de chica, chico y chico quieren estar juntos, chico y chico se pelean, chico y chico terminan juntos. Cambiale vos, chica y chico, chico y chico, chica y chica, es lo mismo, pero es la misma historia siempre, no hay forma de cambiarla porque es estándar, es universal, hay temas universales. Las adaptaciones son complejas, pero son complejas porque cuando se está adaptando, y no voy a hablar de remakes en este caso, que sería técnicamente un remake, es adaptar una película en otra película. Eso lo podemos ver después. Pero la base de una adaptación es de un medio artístico a otro medio. O un medio a otro medio, que sería un libro, es un medio de arte, de contar una historia, se lo adaptamos a un medio de cine. El libro es una página escrita, solamente literario, el cine es audiovisual. Entonces tenés que cambiar el lenguaje con el que lo vas a contar. Tenés que adaptarlo al lenguaje. Eso es lo más importante. Así que nada puede ser 100% fidedigno. Las obras más fieles suelen ser, si se quiere fidelidad. Para mí la fidelidad no es tan importante como, ahora va a usar la fidelidad, pero por ejemplo el teatro al cine. El teatro es en un punto, si querés, audiovisual, pero bueno, es físico, ¿no? Tiene que estar presente y después se adapta a el audiovisual, pero es lo más cercano que hay, porque es lo más parecido. Hay actuaciones, hay personajes que se ven, hay diálogos, bueno, en fin. Tiene otros recursos el cine, ¿no? Pero bueno, se pueden adaptar noticias del cine, se pueden adaptar videojuegos, se pueden adaptar canciones, y después obviamente se adaptan historias de vida también, ¿no? Pero bueno, suelen agarrarse en ese caso libros biográficos. Bien. La dificultad es mantener el espíritu de lo que se está adaptando, o el tema. O sea, lo primero que uno arranca cuando escribe una historia es el tema. ¿De qué querés hablar? La amistad, el amor, la muerte, la soledad. Temas universales, temas que a la gente le va a resonar de alguna manera. Y después es la premisa o lo que vos querés contar con eso. ¿Cuál es tu visión en particular? Y eso se va a ver a través de los personajes, a través del conflicto, pero
el conflicto principal me refiero, pero también generalmente a través de conflictos secundarios, personajes secundarios y tramas secundarias suelen representar mejor los temas que uno está intentando contar, ¿no? Pero bueno, la película tiene que tratar de algo, uno tiene que poder agarrar o una historia, un libro, lo que sea, es de qué trata esto, cuál es el punto de esto, o sea, por qué tenés la necesidad de contarlo. Entonces, todo en realidad viene a lo básico. Y hay una regla en cine que se aplica en todas las etapas posibles. Cada vez que uno tiene una duda o lo que sea, hay una regla que se llama KISS, como en inglés de beso, KISS, porque significa Keep it simple, stupid. O sea, manténlo simple, estúpido. No lo compliques. O sea, ante la dificultad, manténlo simple. Después, no tiene que ser complicada, las cosas tienen que ser complejas. Que es distinto. Para mí lo complejo, y esto capaz que me equivoco, pero lo complejo es una serie de cuestiones simples, ¿no? Lo complicado es cuando lo simple no se termina de entender. Entonces ahí tenemos un problemón. Así que, ante cualquier duda, siempre método KISS. Keep it simple. Sí, pero automáticamente se me vino a la mente algo que estuvimos hablando, es alguien que parece no mantener la regla del KISS, de Keep It Simple, es el amigo Christopher Nolan, y aún así el muchacho logra hacer lo que bajo mi criterio son grandes películas, Memento, bueno, y otras que fuimos mencionando. O sea, ¿cómo juega y cómo se relaciona la simplicidad con la complejidad que en sí él maneja? Vos, el keep it simple es mantenerlo simple siempre que tengas una dificultad o no sepas cómo resolver algo, ¿no? Una vez que vos empezás las cosas simples, empezás un paso a la vez, de a poquito, una cosa, después otra, después vas agregando, ¿no? Y vas agregando más y más y más cosas. Ahí lo empezás a hacer más complejo. Y está bueno. No lo compliques. Por ejemplo, Nolan suele hacer muy bien historias complejas, como Interstellar, pero también hace historias a veces que son complicadas, como Tenet. A mí me encanta Nolan, yo soy re fan de Nolan, pero Tenet es una película que no le puedo defender ni por activa ni por pasiva, porque es una película que me parece innecesariamente complicada. Es una trama interesante, una premisa interesante, que las cosas vayan al revés, pero la explicación de eso es tan difícil que a veces es más fácil si eso fuera mágico, que a él no le gusta la magia y no le gusta ese tipo de fantasía, él quiere que todo tenga una explicación lógica, filosófica o científica, así que me va a interesar mucho ver su próxima película que es sobre la Odisea, que si hay algo más fantástico que eso no sé, pero Tenet no debe, o sea, es una idea linda, una idea interesante, buenos actores, buena acción, no entiendo de qué va la película, yo te juro que todavía no entiendo la historia y capaz que soy un boludo y capaz que un montón de gente que la entiende y la defiende, genial. Si la entendiste, buenísimo. Yo no la entendí y la vi 2 veces. Así que ese es el ejemplo para mí de hipercomplicado. Después todo lo demás lo ponemos en el ejemplo de es complejo, pero está bueno, se entiende. Interestelar es compleja, pero está buena, se entiende. Así que sí, hay que. Es verdad que, bueno, primero con Tenet sí, coincido 100%, creo que de las de Nolan es la que menos me gusta y por algo debe ser, y no solo nos pasa a nosotros dos, sino que pasa a mucha gente. Y es verdad que ahora pensando en Interestelar, que es otra película que también me gusta mucho y he visto unas cuantas veces, es cómo él arranca en cierto punto, como vos decís, desde la simpleza, no te arranca a complicar mucho la cosa. Está bien, obviamente, el mundo se está a punto de terminar, la población está en riesgo y todo, pero te lo explica simple y si bien después, a medida que va avanzando la historia, se empieza a complejizar, si se quiere, porque te meten lo de la relatividad, lo de los agujeros negros, del paso del Sí. tiempo, etcétera, 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 te va llevando al punto tal de que cuando te empieza a explicar eso, vos ya tenés una base de conocimiento que te permite entender justamente lo que te están explicando en el momento que te lo están explicando. No es que de la nada te arranca, che, mirá, si estás más cerca de los agujeros negros, pasa esto con él. Eso es la concatenación que vos comentabas de sí, de cómo lo hace muy bien. Y que en Tenet es verdad que, no sé si eso justamente lo que falla, pero sí es verdad que por algo la crítica general es que es una de las películas de Nolan que menos gustan a todo el mundo prácticamente. Sí, fíjate que tan mala respuesta tuvo que después hizo Oppenheimer, que es un peliculón y me parece genial, y de vuelta volvió a una historia más fácil de seguir. Y se alejó. Inception para mí es su película, ponele, más compleja de todas, porque hay que entender bien qué es lo que está intentando decir, pero se entiende. Al final del día es una película que cerrás, ok, listo. Pero bueno, el ejemplo es la diferencia entre Matrix 1 y Matrix 2. Matrix 1 es una película re simple. La gente a veces se confunde que Matrix te dice no, complicado. ¿Te acuerdas que, bueno, no sé qué edad tenés vos, pero
Cuando éramos chicos, Matrix era como la película que, cuidado, que no se entiende, ¿viste? Volver a ver Matrix es re simple. Tron, capaz que es un poco, incluso a veces. Pero las dos son películas, historias básicas. Es un tipo que entra en un mundo. Es el camino del héroe. El camino del héroe es algo que todavía no hablamos, pero es Sí, como pero lo si básico de querés todo. explicarlo, claro, si querés explicarlo en pocas palabras, ¿qué es el camino El, del héroe? Es que Dale, mira, me voy a buscar mi imagen machete del camino del héroe porque es más fácil. Es de, lo desarrolló en parte Joseph Campbell con El héroe de las mil caras. Es un trabajo antropológico que hizo él. Agarró un montón de leyendas y cuentos y folclores y relatos y demás de muchas civilizaciones históricas y determinó una cierta cantidad de reglas, supongamos, que están como en una especie de círculo. Esto lo usa mucho el creador de Rick y Morty en sus historias. Y lo que habla es, separa el mundo ordinario del mundo extraordinario o el mundo especial y tiene 12 puntos, o lo que hace una vueltita, ¿no? Mundo ordinario, arranca la historia, viene la llamada a la aventura, el héroe o el protagonista, ¿no? Recibe un llamado a la aventura, rechaza la llamada, en el tercer punto, después se encuentra con el mentor, atraviesa el umbral, o sea, pasa la puerta al mundo especial, el mundo extraordinario, acepta la aventura, ya está en la aventura. Después vienen los aliados, los enemigos, las pruebas, baja, porque esto es lo que se llama el ordeal, ahora no me sale en español, pero es el internamiento en la caverna más profunda. O sea, baja a lo más profundo y ahí tiene que atravesar una especie de odisea. Es lo que se llama la muerte y la resurrección del personaje, porque cuando atraviesa todo eso, obtiene su recompensa, que es el elixir del conocimiento. Obtiene algo. Este algo lo tiene que llevar de regreso al mundo ordinario, que es la gran lucha final, la nueva resurrección, y regresa con el elixir del conocimiento. El personaje ha cambiado. El personaje tiene que cambiar al final de la aventura. No tiene que sí o sí, obviamente, pero es ideal que lo haga. Y acá podemos entrar a cómo se escribe un buen personaje. Hay personajes como Indiana Jones o James Bond que no cambian al final de la historia, excepto en Indiana Jones 3, que como todos sabemos es la última película de Indiana Jones estrenada en cines. Eh, básicamente esto se repite mucho en el esquema, en la estructura del guión de cine. No todo, lo que te acabo de decir, no todo, pero casi todo sí. Y eso es lo más interesante de todo. O sea, el punto uno es el punto de ataque, ¿no? ¿Dónde arrancas tu historia? Hablemos de un guión de 120 páginas. Perdón, pasa que acá tenemos una clase de guión y podemos estar todo el día, pero importante, una página de guión significa más o menos un minuto de tiempo en pantalla, más o menos. Por cómo se escriben las secciones y los diálogos, se especula que entonces un guión de 120 páginas son 120 minutos, o sea, 2 horas. Es el estándar, 2 horas. Más de 2 horas tiene que ser una muy buena película para entretener. La verdad, yo prefiero que las películas sean un poco más cortas, 2 horas, 2 horas y cuarto, pero no necesito que dure 3. Excepto que seas El Señor de los Anillos o Batman, no te voy a ver 3 horas de película. Pero bueno, 90 minutos es un estándar también. Entonces tenés el punto de ataque donde arranca la historia, es re importante. ¿En qué punto de la vida del protagonista y del conflicto arranca? ¿Con quién? ¿Con el protagonista? ¿Con el objeto de deseo? ¿Con el antagonista? ¿Con quién empezás? Bien, es el punto de ataque. Después nos vamos a ir al protagonista. Viene el detonante. El detonante es donde el protagonista entra en contacto con el conflicto principal por primera vez. Voy a poner de ejemplo Star Wars, la primera, que es el mejor ejemplo de todo. Arrancamos con el antagonista y arrancamos con el objeto de deseo, que es los planos de la Estrella de la Muerte. Eso es el objeto de deseo de la película. Después nos vamos a Luke. Luke, el detonante es que recibe estos planos, que es cuando recibe los droides. Que de hecho es la primera vez que vemos a Luke en la historia, es en el detonante. Después viene lo que se conoce como, bueno, en este periodo es donde él va a rechazar la aventura o no. Luke rechaza la aventura porque Obi-Wan le propone ir, él dice que no. Esto es típico. Incluso, por ejemplo, Neo en Matrix rechaza la aventura. Es común que los héroes, o era común por lo menos, que rechacen primero. No aceptan. Por alguna razón no aceptan, no quieren ir. Algo pasa en el primer punto de giro, que es donde termina el primer acto, que obliga al protagonista a tomar una decisión. Es un callejón sin salida. Tiene que sí o sí cruzar el umbral. Tiene que entrar. En el caso de Luke, le matan a los tíos. Listo, no tiene que nada. Se quedó sin nada. A ver, él tiene una opción. O se queda en Tatooine o se va. El héroe siempre tiene la opción. Si no acepta el llamado, no hay historia.
Así que siempre va a aceptar el llamado. Si no acepta el llamado, pone fin y que se vayan todos. Si vos estás escribiendo una historia y tu héroe no acepta el llamado, discúlpame, pero no estás entendiendo nada de nada. Acepta el llamado, se van, listo. Entramos en el segundo acto. El segundo acto es un segundo acto donde va a haber muchos obstáculos, otros personajes secundarios. Entra en escena Han Solo, entra el Halcón Millennium. El Luke empieza a aprender a ser un Jedi, bla, bla, bla. Punto medio. El punto medio es un punto donde hay un cambio de suerte o un cambio de información, o se revela algo importante, o el personaje cambia de alguna manera. En Shrek 2 se toma la poción, de repente es humano. Luke, si no me equivoco, el punto medio es cuando entran en la Estrella de la Muerte. Ahora, la otra parte del conflicto es que tenían que ir a buscar a Leia, así que eso entra en escena, es una subtrama esa. Bien, en fin. Es una cuestión donde el personaje tiene que aprender y va a obtener un montón de recursos que le van a servir para enfrentar a la fuerza antagonista hasta el final del segundo acto, que es el segundo punto de giro. Ahí va a ocurrir otra nueva cuestión que va a cambiar. Acá es donde activa suele activar generalmente el antagonista en los dos puntos de giro. O sea, es el que va a tomar una decisión importante para el protagonista. El protagonista va a tener que decidir en función de lo que pasó. Pero como dijimos antes, tiene que ser activo, tiene que tomar una decisión. Matan a Obi-Wan. Listo, matan al mentor. El mentor suele morirse en uno de los dos puntos de giro o en un punto importante y tiene que decidir algo el protagonista en función de eso. En este caso es, bueno, hay que destruir la Estrella de la Muerte. Fin, ya no hay más dudas. Acá soy la última esperanza de la República, bla, bla, o de los rebeldes, etc. Y de ahí nos vamos al tercer acto. Y acá no se imaginen actos iguales. El segundo acto es el más largo de todos. Tiene que durar por lo menos el doble de los otros dos. Y entre el primero y el tercero tiene que ser más corto que el primero. Porque tenemos que ir al final. Es el clímax de la historia. ¿Cómo se resuelve la historia principal? El conflicto principal. Luke entrega los planos de la estrella. Ahora hay que destruir la estrella. La destruye, no la destruye, la destruye. Fin, se acabó la historia. Todo lo demás es epílogo. Así es como se escribe una historia de cine clásico. Esto lo puedes aplicar al Padrino, lo puedes aplicar a Pulp Fiction, aunque rompe la temporalidad. Lo puedes aplicar a la historia que más te guste. Tiene que ser estos condimentos. Si no están, cine moderno, de vuelta. Y esto es el camino del héroe, otra vez. O sea, respeta muchos de los puntos del camino del héroe. Sí, y también se me venía a la mente a medida que ibas mencionando cada punto, y lo conecto con un tema que tal vez a priori no tiene absolutamente nada que ver, pero creo que es la razón por la cual a la gente en general le atrae tanto el camino del héroe, que es la vida humana en general. ¿Y por qué voy con esto? Hay un psicólogo canadiense muy famoso que es Jordan Peterson, que justamente hay un libro acá atrás de él, que él habla mucho sobre el orden y el caos y cómo uno se tiene que sumergir muchas veces en el caos y hacer de eso, a raíz de los aprendizajes y de los sacrificios y un montón de cosas, su nuevo orden. Y es un poco eso, justamente, el llamado a la aventura de sumergirte en el caos, aprender de todo tu viaje y toda tu experiencia, hacer de este nuevo caos tu orden ya conocido, algo que ya dominás, para ser una nueva persona, digamos. Y cómo tenés que dejar morir ciertas partes de tu persona para renacer en alguien nuevo, alguien mejorado, ¿se entiende? Entonces creo que también esa es una de las razones por las cuales a la gente le suele atraer tanto las historias y por eso el camino del héroe se ve reflejado en, como vos decís, grandísimas historias y en muchos relatos. Y antropológicamente en todas las civilizaciones humanas. Jordan Peterson sí es un genio. Y esto es la gran diferencia en una historia de lo que es la vida real, ¿no? Uno puede decir, yo incluso a veces hago chistes de pasa algo en la vida real, ¿no? Bueno, es una peripecia, ¿no? Te cambió la suerte, estás atravesando un obstáculo, tenés que superarlo. La gran diferencia entre una historia y la vida real es que la vida real sigue. Con un poco de suerte, muchos, muchos años, ¿no? Hasta que se termina. Pero si querés, del principio al final, todo es el camino. Y esa es la gran diferencia si querés volvemos a las secuelas, que las historias tienen un punto y un final, pero no suele ser necesariamente la vida de una persona. A mí me parecen muy aburridas las películas que es el nacimiento de alguien y termina con la muerte de alguien, que son las películas biográficas que los hacen así. Es nada más aburrido que ver toda la vida de alguien, porque no toda la vida de alguien es interesante. Pero fuera de eso, a veces Star Wars terminó, listo. Ahí terminó. Luke encontró el elixir, cambió, aprendió algo, fin. Volvemos a la siguiente.
ahora tiene que aprender algo distinto. En el caso de Star Wars, al menos la trilogía original, funcionó. Hay casos donde no. Por ejemplo, Thor en Marvel, para mí, o Iron Man incluso los dos, son personajes que en todas las películas siempre aprenden lo mismo y siempre como que se reinician. Iron Man es un personaje que para mí le pasa mucho eso, que es que la primera Iron Man tiene un camino del héroe muy claro y muy bien ejecutado, de un tipo que no le importaba nada ni nadie, a alguien que sí le importa a la gente, listo, genial. En la secuela es alguien que no le importa a nadie, y tiene que. Y en la tercera es lo mismo, y en Avengers es lo mismo, y siempre es lo mismo. Entonces, eso es lo que ocurre cuando no querés salirte de la fórmula. No querés enfrentar al personaje con otras cuestiones nuevas. Pero tiene que tener sentido si te vas a salir de la fórmula. En The Last Jedi, la octava película de Star Wars, a mí no me gusta. Y lo que le hicieron a Luke en esa película, para mí, o sea, te celebro que quieras hacer algo distinto y a la par rompiste completamente la lógica interna del personaje. Y eso es lo que tenés que evitar. O sea, vos podés hacer algo distinto y nuevo, genial. Pero respetá al menos la lógica de una persona, porque unas personas puede cambiar, sí, pero no puede ser radicalmente distinta. Eso es lo que la gente no va a conectar nunca. Y nos pasa en la vida real también, ¿no? Creo Te yo puedo que dar, te puedo sí. dar un ejemplo bastante nabo, pero ahí sale mi lado gordo friki, con algo que me pasó así y que realmente creo que rompió la interna de todo el personaje, que obviamente entiendo y dio pie a lo que vino después, pero en la primera película de la nueva saga, si se quiere, de Dragon Ball Z, Goku, no sé si la has visto, no sé si te estás familiarizado con el tema, que es la Dragon guerra Ball de los Super, dioses. La primera película es la guerra de los dioses, que sí. bueno, llega Bills, que es el dios de la destrucción, bla, 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 y se enfrenta con Goku. Y la película literalmente termina con Goku rindiéndose ante Bills y pidiendo medio que lo entrenen, cuando uno que es medio fanático de Dragon Ball Z sabe que Goku nunca se rendiría, o sea, matalo, lo vas a tener que matar, pero no se va a rendir. Y creo que eso fue gran parte del descontento de la gente, porque rompió literalmente la única lógica más fiel del personaje, que es el tipo no se va a rendir y te va a tratar de cagar a piña cuando pueda, y si lo cagas a piña va a estar contento, va a estar todo destruido, pero rendir no se va a rendir nunca. Sí, es verdad, Goku es un personaje que de hecho prefiere que el malo se haga más fuerte para poder enfrentarlo en su máximo potencia y ganarle así o no ganarle. Es más, se han muerto varias veces. Para mí igual el personaje más destruido en Dragon Ball es Gohan y después en un punto Trunks es mi favorito, Trunks del futuro, no, el chiquito más o menos, pero el otro es un personaje que yo por suerte vi 25 capítulos de Dragon Ball Super antes de dejarlo. Más que nada porque la animación era muy mala, pero porque, sí, volvemos a ver, era redundante. Estamos contando siempre la misma historia. Y la verdad es que Dragon Ball es una de las buenos ejemplos de, en un punto tenés que saber parar. Y eso a veces le pasa al manga y al anime, siento en algunos aspectos y en otros no. O sea, como el anime puede ser o historias cortas, 2 episodios o cosas así, y se terminan, o historias larguísimas como One Piece, Dragon Ball, o bueno, Naruto, la verdad que no soy Naruto. sí, una historia de 1000 y pico de episodios, pará, ¿cuánto más querés llevarlo? O sea, en un punto tiene que terminar. Es importantísimo en la ficción el final, porque tenés que dejar que la audiencia haga un cierre, haga una especie, no luto, ¿no? Obviamente, pero es como que, bueno, listo. Estuve esperando todo este tiempo para el clímax, para que se resuelva el conflicto. Alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder. Y necesito ese cierre. Por más que a uno a veces, viste, dice, uy, ojalá esta serie o esta película nunca terminaran, porque tanto te gusta ese universo y tan metido estás que querés que seguir, 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 pero es tan importante el cierre que la gente no se da cuenta que necesita y que le gustan esas historias porque terminan, porque te dejó algo para pensar, te dejó una emoción, un sabor, algo, pero es fundamental que se acaben. Dragon Ball no supo hacerlo. Ahora, si querés que te haga un pitch de cómo sería para mí, hubiera sido genial post la saga de Buu. Yo hubiera hecho, y esto no sé si lo hicieron, la verdad, puede ser no, pero que Goku, después de hacerse el tipo más fuerte de la Tierra, pues ya era siempre quien es más malo que él, más fuerte que él, ya me cansó. Bueno, hacerlo malo a Goku. Eso para mí hubiera sido lo más interesante ver, que Goku con todo su poder sea ahora el malo a vencer y todos los demás se tengan que juntar y ver cómo le ganan. Y hay una cuestión de stakes, se dice en inglés, ¿no? Hay desafíos y hay riesgos importantes, porque no es un villano común, es el protagonista.
y Gohan le tiene que ganar a su padre, Goten le tiene que ganar a su padre, el otro le tiene que ganar a su mejor amigo. Eso hubiera sido capaz interesante, pero es una perspectiva muy distinta a lo que Toriyama ha hecho siempre en Dragon Ball, así que no tiene sentido ¿Y no crees, plantearlo. y no crees que hubiese roto un poco el personaje, como hablábamos antes? Una persona tan bondadosa que literalmente no tiene No, maldad, claro. no hubiese roto el personaje. Bueno, pero yo te planteo la premisa de Goku se hace malo, le tienen que ganar, y vos me decís, pero es bueno, ¿cómo se hace malo? Bueno, listo. Ahí hay que buscar la fórmula, hay una esfera mágica, un hechizo, lo que sea. Goku no es Goku. El Goku ha sido transformado, Goku está siendo encantado, Goku lo que sea. Goku no es Goku, eso de ya. Goku está siendo poseído, pero Goku es malo. Lo importante es que ahora es malo, ¿viste? Le salió es como Venom en Spider-Man. Algo así. Eso es un recurso fácil de solucionar y encima tenés ese planteo de decir, bueno, ahora tenemos que recuperar a Goku, porque Goku es el más poderoso de todos. Entonces Goku los puede ganar a todos. Es un desafío interesante. ¿Cómo no lo podemos matar? Bueno, aunque si lo matás en Dragon Ball da lo mismo porque lo resucitas. Capaz que ahí tenés la solución. Matalo y resucitalo. Que es algo que igual a mí me cansa mucho las historias, que las resurrecciones me empodren, pero bueno. Me gustaría, Martín, si te parece, meternos en un tema que da para hablar. Sé que tiene tanto sus fanáticos como detractores y creo que es hoy por hoy una de las cosas más llamativas, tal vez no sé si hoy por hoy, pero sí de los últimos años, que es todo lo que es el mundo Disney y lo que esto conlleva, y sobre todo lo que estuvieron haciendo estos últimos años, sacando varias películas live action, que bueno, para el que no sepa, es básicamente la que son actores humanos y bueno, tal vez en El Rey León no aparecen actores humanos, pero se entiende a lo que vamos. Vamos a lo básico y a lo principio. ¿Te parece que Disney está haciendo un buen trabajo con las live action y tal vez yendo un poquito más al fino, mezclando ideologías de género con varias de sus películas? ¿Crees que es algo positivo? ¿Crees que es algo que a tu juicio y a tu criterio no está bueno y es negativo para la cadena? A ver, meter ideologías políticas, pues yo creo que la ideología de género y todo eso son ya ideologías más políticas que sociales incluso, porque no tiene mucha explicación. A ver, todo lo que sea woke, progresismo, todo eso ya pongámosle nombre y lo tiramos acá directamente sobre la mesa. Yo no estoy a favor, no estoy que estoy a favor de los condimentos, ¿no? Dentro de eso, ¿no? Por supuesto. Estoy en contra de cuando te quieren imponer cualquier tipo de ideología o adoctrinamiento, especialmente mezclarlo en arte. Muchos dicen que el arte es político, sí o sí tiene una carga política. Y yo voy a decir que no. El arte puede tener carga ideológica, sí, por supuesto, pero el buen arte, o ya sea una película, una serie, un libro, lo que sea, es atemporal o se convierte en atemporal cuando puede hablar de temas universales, puede tener una perspectiva de eso, una perspectiva que no sea tangencialmente cerrada a tu tiempo y espacio. Hoy hablamos de narrativas como El Señor de los Anillos, como 1984, como incluso Blancanieves, la historia original de los hermanos Grimm. Volvemos a esas historias, volvemos a la Odisea, hablamos de Nolan, volvemos a historias que han superado la barrera del tiempo. ¿Por qué? Porque no, porque reconocemos en ella temas y perspectivas de esos temas que siguen siendo relevantes hoy en día. Y yo creo que toda esta ideología hoy, todo este asunto, a favor, en contra, toda esta cuestión que estamos viendo en estas décadas, o esta última década, no va a ser atemporal. Es más, no sé ni cómo nos vamos a ver a nosotros mismos dentro de unas décadas y volvemos a ver los años 20 y capaz que nos vamos a parecer como que vivimos una época muy bizarra y muy extraña y muy... no es transformadora, es destructiva en un punto incluso. Así que hay que saber qué ideologías vas a poner, pero también a qué público estás dirigiéndote. Y una cuestión es que vos pongas o fuerces tu ideología en una historia que es para todo público y quieras que los demás se identifiquen, y otra es que quieras adoctrinarlos. Y hay un rechazo al adoctrinamiento de algo con lo que no coincidimos. Especialmente si tu ideología en particular no tiene muy buenos argumentos, para empezar. Hay cuestiones que son más obvias. O sea, si vas a hacer una película de la Segunda Guerra Mundial y los nazis son los malos, de vuelta, el enemigo típico del cine, o el más básico, es fácil estar en contra de los nazis. Porque, ¿quién va? O sea, si estás a favor de los nazis, bueno, sos un público muy minoritario, de todos modos. Entonces, es fácil pegarle. Ahora,
si lo que me estás intentando vender es Blancanieves, la última película, no, y lo otro es que es muy difícil conectar con esto. ¿Por qué? Porque inventan personajes que para ellos responden a ciertos estereotipos, porque para mí son estereotipos los que proponen el movimiento woke, particularmente con personajes femeninos, lamentablemente son las verdaderas víctimas de todo esto, son los personajes femeninos, que no es difícil verse representados o verse identificados con este personaje porque ellos no entienden lo que es identificarse con algo. Ellos creen que una identificación es que yo soy un varón, supongamos que soy caucásico, blanco, para los estándares yanquis soy latino, pero bueno, somos latinos, pero físicamente no nos vemos como X, no nos vemos como mexicanos, digamos, de eso voy. Y los mexicanos para ellos son el estereotipo de todos los latinos, lo cual también está mal, porque, viste, no entienden que hay una diversidad, pero bueno, fuera del asunto. Es como que yo no me puedo haber identificado con ningún personaje que no se vea como yo. A mí me dicen mucho, me parezco a Linguini de Ratatouille, me parece súper gracioso. Pero no me identifico con Linguini y Ratatouille porque no me identifico con lo que le pasa necesariamente al personaje en sí, ¿no? En mi caso en particular. Pero me puedo identificar perfectamente con Bella en La Bella y la Bestia. Es una mujer, no tiene nada que ver conmigo, pero lo que atraviesa ese personaje, yo sí lo siento. Porque no son las cuestiones físicas con las que nos identificamos. No es que necesito verme a mí representado en pantalla. Lo que nos identificamos nosotros con algunos personajes es con los objetivos que tienen, con las motivaciones que los llevan, y las motivaciones tienen que ser muy básicas, digo, con las fortalezas que presentan, con las debilidades. Es importante que los personajes tengan debilidades y cómo pueden superar las adversidades a pesar de sus debilidades, cuáles son sus miedos, si los miedos son de vuelta el miedo a la pérdida, el miedo a la muerte, el miedo al rechazo, el miedo a la soledad, como por ejemplo le pasa al jorobado de Notre Dame, que lo rechazan porque es horrible. Yo no soy parecido al jorobado, a Quasimodo. Ojalá que no haya mucha gente parecida a Quasimodo, ¿no? Pero podemos identificarnos con Quasimodo. Es muy fuerte lo que le pasa a Quasimodo. Cómo ese personaje, qué es lo que cree, qué es lo que no cree, pero más que nada, los personajes tienen que atravesar obstáculos, adversidades y tienen que caerse. Tienen que aprender a levantarse. Porque si al personaje no le pasan cosas malas, nosotros no nos vamos a identificar y no vamos a apoyarlos, porque a nosotros nos pasan cosas malas. Somos débiles, tenemos debilidades, tenemos cualidades que nos hacen imperfectos y tenemos cosas que queremos superar. Esto es lo que dijiste de Jordan Peterson, tiene mucho que ver con la naturaleza humana. El personaje tiene que ser humano. Estás creando una persona. Es lo que un escritor es parecido a un psicólogo en eso. ¿Y crees que Disney, tal vez sesgado un poco por la ideología que trata de inyectar en cada película nueva, falla un poco en eso, en hacer que la gente se identifique con los personajes, ya sean nuevos o aquellos que han sido un éxito? Falla totalmente y no solo Disney, falla todo Hollywood. El mejor ejemplo para mí es Mulan. Mulan animado, gran película, gran personaje Mulan, un personaje muy fácil de identificarse porque es una mujer que quiere hacer bien por su familia, pero no encaja con esa sociedad, no encaja con eso, es torpe, no entiende las reglas, o las entiende pero no las puede cumplir, no quiere necesariamente vivir en ese mundo. Es un personaje mucho más feminista de lo que es, o lo que son todos los personajes actuales de Hollywood. Es un personaje que, a pesar de todo, a pesar de que quiere ser una mujer por su propio medio, es una mujer que quiere a su familia, ama a su familia, y aún así, aunque no quiera algo, en este caso casarse y atravesar todo ese proceso, lo va a hacer por el bien de su familia y por el honor de su familia. Es muy importante. Y cuando lo llaman a su padre a la guerra, ella ve que su padre no puede pelear, no puede ir porque si va se muere. Entonces ella se sacrifica en lugar de su padre, una figura paterna, que eso no suele estar tan presente en las películas actuales, mucho menos con protagonistas femeninas. Ella se decide vestir de varón para ir a la guerra, para defender a su padre. Y ella no es buena peleando, no, es torpe, es una mujer que lo único que tiene es astucia. Pero eso es lo más importante que tiene el personaje, el intelecto. Ella le gana todo lo demás con la estrategia, la táctica, la astucia, ¿no? Para todo lo demás es muy manca. Pero todo lo demás también son bastante mancos. Y este entrenamiento que tiene que atravesar el personaje la construye, primero, una persona más física, sí, pero aún así, las dos veces que derrota al villano en la película, uno con la avalancha y después al final, no lo hace con la fuerza bruta, lo hace con la cabeza. Porque Mulan, en la secuencia de entrenamiento, nos demuestran ya con eso, todo lo demás están peleando, todo lo demás saben hacer las cosas, pero ella es la que va a agarrar la flecha
porque sabe cómo o entiende cómo funciona el proceso de subirse al, al poste. Ese es un personaje muy bien construido. Es un personaje con miedos. Es un personaje que aparte no tienen que descubrir quién es. Porque si descubren quién es, la echan. Y ella necesita poder demostrar que está a la par de todos los demás. Y no solamente eso, convence a los demás de vestirse de mujer para su estrategia, ¿me entendés? O sea, se hace un reverso. ¿Qué más progre que eso hay? No lo sé. O sea, tenés un montón de tipos vestidos de mina. Genial, y funciona, y es parte del plan de ella. En el remake, nada de todo esto está. Mulan es una especie de superheroína con superpoderes. Es un personaje que no tiene debilidades. Es un personaje que no tiene nada que aprender. Lo que hace, ni siquiera lo hace necesariamente por el padre, porque ahora no me acuerdo del 100% de la película, pero tengo entendido que si el padre no iba, igual. No, porque en un momento de la película, si alguien no estaba capacitado para pelear, lo devolvían a la casa en el remake. Entonces, si el padre hubiera ido a pelear, lo devolvían a la casa porque no estaba capacitado para pelear. Fin, ¿viste? Cuando no hay, te estás cagando en lo básico de la historia. Eh, pero bueno, es esto de que incluso en la misma batalla ella en un momento dice, no, yo no tengo por qué esconderme, yo soy Mulan, yo soy una mujer empoderada, se saca todo y va a pelear sin armadura, sin nada. Entonces, ¿cuál es el punto de que se haya transformado, se haya tenido que vestir de varón para esconderse? Si lo vas a eliminar de toque en la peli. Y, Sí, y no vas a jugar con el suspenso que mencionábamos antes, de que todos sabemos una información que el resto de personajes no sabe. Hay un montón de estrategias. Y antes de que salga la crítica básica de bueno, pero se tuvo que disfrazar de hombre para hacer. Sí, sí, se tuvo que disfrazar de hombre para ir a la guerra, básicamente. No es que iba a hacer un picnic con los amigos, digamos. No iba a jugar un fulbito 5, iba a la guerra. Entonces, claro, para mí, Mulan es el ejemplo perfecto. eh, una de mis películas animadas favoritas. Y me parece excelente, excelente. Y coincido realmente que es el verdadero feminismo de cómo calzarse los pantalones y sacrificarse y hacer un montón de cosas que seguramente no, no te gustaría hacer y preferirías estar tranquilo, pero por el bien de tu familia, del honor de tu familia y sobre todo un bien mayor que es el bien de la nación china, en este caso de Mulan, ¿no? Eh, por eso, ¿crees que Disney con las live action tal vez más particularmente y sí metiéndonos, saliendo un poco de la ideología de género y sí metiéndonos mm, bien de lleno en lo que es el trabajar sobre una historia que fue un éxito, que el 99% de las historias de Disney conocidas son un éxito, por algo lo son y por algo duraron tanto? ¿Crees que el Disney en algún punto, si no ha llegado ya, puede llegar a ser un live action que supere alguna de las historias ya tan famosas? a ver, es muy difícil que un remake sea mejor que el original. Es muy difícil. Hay casos que, ojo, funcionan. Scarface es un clásico, pero es un remake. La gente no está tan al tanto de que es un remake de una película de Howard Hughes, no, o de Hawks. Bueno, no me acuerdo. Uno de esos. Es una película de hecho, ¿cómo se llama? Al Capone, que se llamaba Scarface. Bueno, es una versión adaptada de Brian De Palma. Es buenísima. Listo, genial. Así que remakes que se han hecho de películas anteriores y han sido mejores, en general, sí, los hay. No voy a meterme a discutir eso. Ahora, que Disney esté haciendo remakes live action, o sea, en acción en vivo, de sus películas animadas, no es otra cosa que seguir robando. Es que no hay ninguna necesidad para hacerlos en sí. Más que nada con películas que aparte algunas son bastante recientes. Este año sale el remake de Moana. Moana no tiene ni 10 años de que se estrenó la primera. Y el año pasado tuvimos Moana 2. Y ahora van a sacar Moana otra vez, pero en live action. Y después van a sacar Moana 2 y Moana 3. Y es como que cuántas películas quería hacer con la misma historia. Para mí, a ver, el remake tiene que tener una gran necesidad de existir. En estos casos, puedes hacerlo o lo más parecido posible, plano a plano, como el remake de Psicosis del 97-98, que nadie sabía por qué están haciendo un remake de Psicosis. Se lo mandaron a Gus Van Sant y el tipo decidió hacer un plano a plano, pero ni siquiera así lo hizo tan bien. Es lo que le pasó al Rey León. El Rey León igual es animado y animación, porque no tiene nada. Tiene un solo plano live action, que es el primero, pero eso no amerita que sea live action. Y Jon Favreau, el director, lo puso ahí solamente para ver si la gente se da cuenta de si hay una diferencia o no. Que, a ver, da igual, ¿no? Vos podés hacer lo más parecido posible. Que para mí, entonces, ¿para qué lo estás haciendo? Hacé en todo caso una secuela, si querés.
una secuela animación 3D del Rey León, ¿no? Si hubieran contado la historia de el Rey León 2 o un Rey León 3 o el hijo o el nieto de Simba, o directamente si hubieran ido con la historia de Mufasa, que no me gustó, pero no importa, en este formato, bueno, por lo menos está intentando hacer algo distinto. Ahora, si vas a hacer un remake, primero elegí una historia que haya fallado. El Caldero Mágico o El Caldero Negro. Es una historia que a mucha gente le gusta, a mí me gustaba cuando era chico, me parece que está bien, pero no es una gran adaptación del libro y fue un fracaso. Bueno, agarrá, adaptá de vuelta el libro, no sería tanto un remake, adaptarlo bien, capaz que funciona. Hay películas que no les fue bien, esas pueden tener la segunda oportunidad, ¿no? De revivirlas, pero Disney no quiere eso, Disney quiere revivir lo que le fue bien, obvio. Aladdin, La Bella y la Bestia, El Rey León, La Sirenita, por supuesto. Tarzán, te la debo, no creo que la hagan, ¿eh? Tarzán es un personaje complicado para el mundo woke de hoy. Porque, ¿cómo lo haces? Es o el héroe blanco que viene a salvar a todos en África, no les gusta, pero tampoco lo puedes hacer afroamericano. Entonces se complica, es una historia complicada de adaptar. En lo personal, preferiría que dejen de hacerlas. Hay casos que han funcionado, ponerle La Cenicienta. La Cenicienta es una historia que, la película live action, que para mí toma los elementos que funcionan de la original, les hace algunos cambios necesarios, como por ejemplo a los animales están, pero no son tan importantes, y después complementa con escenas nuevas, diálogos nuevos, y mejora el personaje del príncipe, le da más tridimensionalidad al personaje del príncipe. Todas estas cuestiones que te decía que tiene que tener un personaje, el original no lo tiene, la verdad que es más plano que la pared que tengo atrás mío, pero el nuevo, y no está mal, no está mal. Yo, cada cosa hay que entenderla en su tiempo. Y funciona igual, la peli original, pero en 1950. A ver, era otra cosa, ¿no? Pero el nuevo personaje es más tridimensional, ella también, y ella es un personaje que agarra las mejores características de Cenicienta, las mantiene, las refuerza, pero como es ella, que es buena, o sea, es bondadosa, es empática con los demás y es siempre amable, ella no tiene que cambiar su forma de ser. Lo que la película la pone a prueba es si esa forma de ser vale la pena o no. Y eso está buenísimo, ella refuerza su forma de ser, no cambia. Pero no todo lo hace. La historia de Cenicienta está buena porque aparte no te permite que Cenicienta haga todo sola, pero es el único ejemplo que creo que lo consideran hacer bien, bien, bien. Las demás, hasta Blancanieves, te diría que no hay necesidad de hacerla. O sea, la película original existe, está ahí. ¿Para qué la querés rehacer? Más si encima es un remake de una adaptación de. No sé. Y vos como alguien experto en cine, en guiones y también obviamente con mucha película en la espalda, ¿por qué crees que se da eso? ¿Por qué crees la obsesión, entre comillas, de Disney de seguir haciendo remakes de historias que fueron un éxito? ¿Por falta de creatividad? Porque... Por miedo. Mira, Disney tenía dos tipos de hacer películas, animación o live action. Y hacían películas originales en live action o adaptaban cosas como sus parques de diversiones. Por ejemplo, Pirata del Caribe. Lo que le pasó a Disney es que históricamente no es conocido por ser un estudio en hacer películas live action. Han tenido grandes éxitos como Mary Poppins o The Parent Trap, Juego de Gemelas, que le hicieron 2 veces. O, bueno, Un Viernes de Locos, películas que salían, que ahora se hace la secuela. En fin, han hecho películas live action que fueron exitosas. La mayoría son olvidables, pero principalmente de los 90 para acá han tenido muy mala suerte. O han hecho bastantes películas malas originales que no son tanto originales, pero adaptaciones. Es más, te diría que desde Pirata del Caribe 1 y la película con Nicolas Cage, la del tesoro, la búsqueda del tesoro, ¿cómo se llama? Bueno, La búsqueda del tesoro, National sí. Treasure. Sí. Mm. Esa, la primera, esas dos posiblemente sean las últimas dos películas originales de Disney que no estén adaptando algo que ya habían hecho antes. Las últimas dos exitosas. Todo lo demás fue un fracaso atrás de otro. Y te podemos contar. El Príncipe de Persia que adapta un videojuego. Tenemos El Aprendiz del Brujo, el Llanero Solitario, Tomorrowland. Bueno, ahora tendría que ir a la lista, pero pero toda mala, 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 mal, le fue mal, le fue mal, le fue mal. ¿Qué pasó? Alicia en el País de las Maravillas, la de Tim Burton, le fue muy bien.
Entonces ahí se hizo una especie de vértice para mí. Entonces los tipos estaban diciendo, bueno, seguimos metiéndole a hacer adaptaciones o cuestiones de intentar cosas nuevas o adaptaciones nuevas, que nos está yendo mal, o probamos haciendo remakes de cosas probadas. O sea, a los estudios de Hollywood que juegan a lo seguro les encanta que vos vengas con una idea probada. Un videojuego que le fue bien, un libro que le fue bien, una película que le fue bien. No se arriesgan. Entonces Disney está en ese modo de, mejor no me arriesgo. ¿Para qué? Hago remakes de cosas que le fue bien, entonces es una propiedad intelectual que la gente reconoce. Está la cuestión esta, en ese momento, ahora no tanto que era la novedoso de ver esto, que fue un éxito en animación, ahora lo vemos con actores, wow. Que ya la gente se cansó, como se cansó del 3D, listo, ya entendimos. Y lo otro es que aparte, si le va bien, hacemos secuelas, como le pasó a Maléfica, como querían hacer la secuela de Aladdin, hasta lo que pasó con Will Smith, o le pasó al Rey León, que hizo una precuela, seguir explotando incluso la misma que estás haciendo. Igual fíjate que con el fracaso de Blancanieves, el remake que iban a hacer de Enredados ha sido cancelado, porque en un punto hasta ellos tienen dudas de si... O sea, se volvieron un meme, ¿no? También pueden que les vaya bien con algunas cosas, pero ¿vale la pena la controversia? Y la mala publicidad existe, esa es la cuestión, y existe y te puede hundir. ¿Y crees que eso es una regla medio general para todo el mundo del cine? En el sentido de esta falta tal vez de, no sé si llamarle creatividad, por lo que vos, tal vez bajo los términos que vos lo mencionaste, esta falta de valentía a la hora de crear algo nuevo y tal vez ir a lo seguro, hacer un remake de un videojuego, de otra cosa que ya sabemos que tiene éxito. ¿A qué crees que se debe? ¿A falta de valentía? ¿A falta de creatividad en el mundo general? A ver, si vemos una época no de oro, porque bueno, la época de oro del cine, ponele que eran los años 20, 30, pero una época dorada del cine que fueron los años 60 y 70, donde se hicieron películas muy, muy buenas. Yo creo que la gente igual tiene más presente los 70, 80, 90, donde se hicieron dentro de todo, o películas originales, Rocky, Star Wars, E.T., Indiana Jones, todo lo que era, ¿no? Los blockbusters arrancaron en los 70, e incluso otras cuestiones, estaba todo el género de acción-aventura, estaba al palo, pero con ideas nuevas, aunque algunas fueran recicladas, pero no había tantas adaptaciones famosas en sí. Y hoy se la compara la gente y dice, uy, loco, de hace 15 años que nos vienen secuela, remake, reinicio de esto, ni hablar los superhéroes. Y pareciera que hay una especie de miedo a que el cine ya no tenga contenido original. Yo no estoy a favor de esa idea. Es verdad que hay una tendencia, sí. Y incluso a mí me cansa que los grandes blockbusters hoy, en general, sean una de estas categorías y no una adaptación nueva de algo, ¿no? Que está bien que sea una adaptación. Pero, por otro lado, hay que hacer un poco de historia. Hollywood y sus remakes vienen desde los años 20. Hollywood eran tan cínicos que los tipos te hacían una película o una adaptación o algo original y le iba muy bien y eran capaces de al año siguiente hacer un remake o a los 2 años o a los 3 años. Bueno, ni hablar de las reestrenaban, pero que Hollywood hacía remakes de películas, incluso los propios directores a veces hacían remakes de sus películas, las hacían 2 veces. Entonces, sí, es algo que no es algo nuevo. Antes incluso eran más, ¿cómo se llama? Bueno, se me fue la palabra, ¿no? Eran más Más evidentes, ¿no? obscenos. Más Sí, más obvios, sí, obscenos, si querés. obscenos. Eh, Hoy, dentro de todo, lo hacen, qué sé yo, A Star is Born, ahí tiene como 4 versiones a lo largo de las décadas, pero, pero creo que es una etapa que primero va a terminar porque se van a quedar sin historias para hacer secuela, precuela, remake. En un punto se te acaban. Hoy están explotando lo que queda de los 80 y 90 y se les va a terminar esa parte. Por otro lado, hay muchas historias originales que se están haciendo. Se está compartiendo mucho con la televisión. Hay muchas series que se están haciendo en ese sentido. Pero eventualmente va a cambiar la tendencia otra vez. Porque la gente, el público es el que más determinando qué es lo que quiere y qué es lo que no. Se están viendo que hay repetidos fracasos de películas o series de superhéroes y se está hablando de la fatiga del género. Yo no creo que haya una fatiga necesariamente, una fatiga lo que es las malas películas. Por ejemplo, no es lo mismo que el western. El western sí murió. Hubo fatiga del western, se terminó. O las películas bélicas en un punto. Pero el superhéroe y otras historias son tan universales que no es que la gente se cansó de verlas, es simplemente que se cansaron de ver malos
productos, mal contenido, y perdieron la confianza, que es distinto. Entonces, ¿para qué voy a ver la nueva película de Marvel si las últimas 10 son malísimas? Entonces, no es que la próxima capaz que está buena, pero no es que se cansaron, no, se cansaron de ver que le den siempre lo mismo. Es como ir a McDonald's todos los días, bueno, en un punto va a querer ir a un restaurante más o menos bueno y vas a dejar de ir a McDonald's. Y McDonald's dice, ay, fatiga de McDonald's. No, flaco. Y la comida chatarra y el cine chatarra cansa también. Tal cual. Y hablaste justo de Marvel y que en estos últimos años la verdad que la gente se cansó un poco, pero sí es verdad que durante muchos años, si se quiere, Marvel fue, no sé si decirlo tendencia, fue un éxito en Sí. términos del mundo cinematográfico de Marvel y sobre todo si lo comparamos con tal vez su rival directo que es el DC Universe, que son como la otra parte de los superhéroes para el que no esté tan familiarizado, Superman, Batman, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles fueron los factores tal vez claves para que Marvel sea tan superior a DC en lo que a cine corresponde? Porque la verdad que la diferencia fue bastante abismal y yo me acuerdo que en DC todas las películas, casi ninguna gustaba o casi todas eran un fracaso y en Marvel era una película tras de otra que no paraban de ser éxito, éxito, éxito y que después termina concluyendo todo en Infinity War y Endgame. ¿Qué crees que fueron los factores que diferenció a uno del otro? Bueno, a ver, esto da para mucho, ¿no? Pero yo soy más fan de DC que de Marvel, lo voy a dejar ahí, soy bastante geek, me gustan mucho los cómics y demás, y creo que hubo un paralelismo muy interesante con lo que ocurrió con Marvel y DC en los cómics en los años finales 50 y principios de los 60. DC siempre fue, bueno, DC National Comics o como sea que se llamaran, tenían a los superhéroes más populares, eran los que más vendían y tenían una estructura bastante clara y muy poco maleable. Era así, punto, eran ortodoxos, al palo. Marvel no existía como tal, o sea, existía y a la vez no, hasta que Stan Lee, el editor, empezó a escribir superhéroes, no porque él quisiera, o no le gustaban tanto los superhéroes, él quería ser autor de novelas, pero como DC a finales de los 50 revive, en el comienzo de la Edad de Plata, revive a sus personajes de la Edad Dorada, nueva versión de Flash, nueva versión de Linterna Verde, nueva versión de todos, Superman y Batman estaban allí, y crea la Liga de la Justicia y es muy exitoso. El grupo de Junta de todos estos, que es una revival de la Sociedad de la Justicia, ¿no? De los años 40. ¿Qué pasa? El presidente de Marvel del momento le dice a Stan Lee, che, están teniendo mucho éxito con este grupo de superhéroes, yo quiero mi grupo de superhéroes. Entonces ahí, por encargo, hace a los Cuatro Fantásticos. Lo que él trae a colación es Stan Lee, él y todos estos nuevos escritores en Marvel, ahora a partir de los 60 es sangre joven y sangre creativa. Y es el underdog, ¿no? Es el nuevo, el que no tiene que seguir las reglas, el que puede justamente romper las reglas, el que nadie espera nada. DC era ya todo tipo de traje, todo en oficina, parecía un periódico más que un lugar creativo, y esto tenía que ser así, asá, las historias tenían que ser de esta manera, no había un rompimiento, los personajes eran todos bastante planos, bastante aburridos, el otro trae conflictos a los personajes, empiezan a pelearse entre ellos, Spider-Man, Hulk, Iron Man, Daredevil, crea todo este universo en los años 60, siempre atrás de DC hasta que los pasan. Cuando Marvel pasa en ventas a DC por primera vez en la historia, nunca más le devolvió el lugar número uno, excepto brevemente en los 80 cuando DC decide, ya en los 70 lo había hecho, incluso en los 60, pero no solamente hacerlos más maduros y siempre copiando a Marvel, DC empieza siempre a copiar a Marvel en los 70, siempre atrás, siempre viendo cómo nunca lo puede pasar, nunca le puede adivinar el próximo paso, hasta los 80 que van full British y traen a Alan Moore, traen a Frank Miller, traen un montón de autores que te crean Watchmen, te crean The Dark Knight Returns y un montón de otras cosas más de autor, más maduras, más oscuras, y con eso, por fin, brevemente, pero después vuelven lo mismo. Es una carrera siempre a ver quién puede ganar más. De final, hoy y de hace mucho tiempo, Marvel y DC son muy parecidos los superhéroes. Muy. Y el que diga lo contrario es que realmente no entiende o no conoce tanto la historia de los cómics. Porque hablan como si. O sea, repiten propaganda de los años 50, 60. De entonces repiten que los de DC no son tan. No tienen tantos problemas personales, son más dioses. No, eso hace 1000 años que no.
jugando, viste una película de Superman del 78 y te parece que no tiene problemas personales de Superman, estaba en un problema. Bueno, en el cine pasó igual. Y acá vamos al punto. DC, hasta incluso The Dark Knight, era DC en el cine. Y Marvel recién en los 2000 empieza, y bueno, con X-Men y Spider-Man, ¿no? Blade, ponele, pero Blade no es tanto superhéroes. Pero tienen fracasos, Daredevil, Los Cuatro Fantásticos, Hulk. O sea, Marvel tira todo, ¿viste? Como a ver qué pasaba. Y DC, y acá es donde tuvo el gran error, y por eso que se repite, es que era Superman o Batman. Superman o Batman. Lo demás no. Listo, vamos a lo seguro, ¿viste? Jugamos con equipo conocido. Acá no vamos a cambiar nada, no vamos a probar ningún juvenil. Juegan estos. Listo, juega el 10. ¿Qué pasa? Marvel tira a todos, ¿viste? Te mete un equipo de 30. A ver qué pasa y se les ocurre mezclarlos. Lo cual es rarísimo porque Marvel había vendido sus derechos a un montón de compañías y DC tenía todo en Warner. O sea, Warner siempre tuvo todo el contenido para ellos y nunca se les ocurrió que la gente, bueno, sí se les ocurrió, pero fracasó el intento 2 veces. Una en Batman y Superman en los 2003 creo que era, y después la Liga de la Justicia en 2008 iba a salir mucho antes que los Avengers, pero fracasó. La huelga de guionistas y demás, no se hizo la película. Y cuando Marvel Studios tiene éxito, DC vuelve a jugar de atrás. Otra vez se repite exactamente lo que pasó 50 años antes. Y en este intento de enganchar, de volver y no querer copiar y a la vez sí y a la vez no, es donde tuvimos este último universo, que para mí es un fracaso porque faltaba una idea creativa fija, faltaba un tono consistente, pero faltaba un gran respeto por los personajes. Y eso no ayudó. Y la idea del universo cinematográfico, solamente porque Marvel lo hizo bien, pero lo planificó, y Marvel lo hizo bien porque respetaron al principio y eligieron los personajes que iban a tener éxito. Iron Man, el Capitán América, Hulk, Thor, listo. O sea, vamos con lo seguro, no vamos a jugar con cualquier cosa, ¿no? No tenían a Spider-Man ni a los X-Men, que eran las dos propiedades más populares. DC intentó, no le salió. Y ahí tenés, y productos buenos y productos malos tuvieron las dos. Porque, discúlpenme los fans de Marvel, pero Marvel Studios, incluso de la primera etapa, qué sé yo, Thor 1, a mí no me parece una gran peli. Me parece bastante aburrida, de hecho. Capitán América 1 está bueno el primer acto y después es un bodrio. Pero tuvieron muy buenas películas e hicieron una historia. Y eso es lo más importante. Y después fueron más osados en otras propuestas. Y el que es osado gana. DC ganó con Wonder Woman. Dijo, bueno, vamos a hacer una película, una superheroína, la hacemos, se acabó. Y la hicieron muy bien. Excepto al final, ponerle que es medio flojo, pero... Y ahí le ganó a Marvel, una vez. Y después siempre jugando de atrás. Y DC Martini, cuando... Sí. me quedó una cosa que dijiste que fue respetaron el personaje. ¿En qué sentís que, o sea, en qué sentido no respetó el personaje DC? Bueno, Superman, no sé si te gusta el Hombre de Acero o qué me están los fans, yo entiendo que están, pero Snyder no entiende a los personajes porque Snyder dijo públicamente muchas veces que a él no le gustan los cómics de superhéroes. No le gustan, no los entiende, no va. Él dice, a mí me gusta Watchmen. Está bien, está perfecto que te guste Watchmen. Y si haces Watchmen, que igual para mí la hizo mal, pero no importa, está perfecto. Pero si vos no entendés por qué Superman es Superman, por qué Batman es Batman, por qué estos son estos, y vos querés hacer tu propia versión, y no juegues en el patio de juegos de una compañía que está intentando hacer algo a largo plazo con tu visión, y acá Warner estuvo muy mal en contratarlo a él, porque él no les vendió un proyecto de lo que era este personaje en sí. Tenés que respetar a la figura, porque hay una cuestión que es muy importante en la adaptación para mí, especialmente superhéroes. Si estos tipos tienen 80 o 60 años de vigencia, no es por cualquier cosa. No es porque, bueno, nada, le gustó a alguien. No, no. Si Superman desde 1938 hasta hoy es una figura que sigue vendiendo, sigue siendo popular, es por algo. Entonces, ¿qué es lo que lo hace tan grande? ¿Qué es lo que lo hace conectar con las generaciones de hace 80 años con la de hoy? Que es difícil, ¿no? Cualquier personaje. Mencioné a Flash Gordon. Flash Gordon hace décadas que no es popular y no conecta, porque es de una época. De Shadow, de Phantom, son todos personajes de la era Pulp, contemporáneos de Superman y anteriores a Superman. Y ya está. No es como el Zorro, por ejemplo, que ha tenido vigencia igual con el tiempo. Entonces, si vos querés inventar tu historia, lo que se conoce como un Elseworld, ¿no? Una historia alternativa, genial. Fue un fracaso,
Esa es la realidad. Esa visión, por más que fue exitosa para algunos, en lo que corresponde a plata, pero más que nada a recepción de audiencia, ni siquiera crítica, de audiencia, fue mala. Porque preguntarle a la gente en la calle, che, ¿te gustó El Hombre Acero y Batman vs. Superman? No. La verdad es que no. Y vos no podés arrancar así en un universo. Marvel lo hizo bien. Al principio tuvo muy buena recepción los personajes. Después no. Marvel ahora no sabe qué construir sobre qué base cuando todos sus personajes nuevos fueron pésimamente recibidos. Por otras cuestiones, ¿no? Por supuesto. Pero es lo mismo. La ideología de Snyder es puntual para él. Y para mí no es un buen escritor. Y no fue bien recibida. Y la nueva ideología de Marvel es puntual para una tendencia global. Y tampoco fue bien recibida. Y los dos fracasaron en construir a largo plazo. Lo nuevo de DC lo va a conseguir, no lo sé. Yo espero que sea una buena peli. Siempre espero que las pelis sean buenas pelis. ¿A quién no le gusta sentarse a ver una buena peli? Espero que lo sea. Tengo fe. Ahora, si fracasa, y bueno, lástima. No veremos un universo DC bueno, lamentablemente. Pero ahora hay un plan, por lo menos. ¿Qué sé yo? Tal cual, tal cual, tal cual. Martín, nos quedó hablar de YouTube, de todo tu canal, de cómo trabajas los videos que son extremadamente interesantes y entretenidos. A toda aquella persona que le gusta el mundo del cine y que le gusta alguno de los tópicos que estuvimos hablando, que revise, van a tener tu YouTube, igual van a tener tus redes acá abajo, que vaya, que mire tus videos que realmente están muy buenos y que en caso más, si les gusta también el contenido, que se suscriban, le pongan me gusta, que también es parte fundamental. Pero en lo personal, Martín, agradecerte por tu tiempo. Hemos tenido una larga y muy entretenida charla. La pasé Se muy, fue muy largo, bien sí. y nada, se quedará para la próxima todo lo de YouTube y seguir debatiendo de otras películas y cosas del cine. Sí, bueno, gracias a vos, Santi, y a todos los que están mirando este video y no conocen el canal de Santi, también, no solamente dejen un me gusta a este video, por supuesto, y un comentario. Es más, ¿qué les deberíamos preguntar para que dejen en el comentario? ¿Película favorita? ¿Película que no les Película favorita gusta? para mí es sí Sí, o top 3 si querés, porque viste que es top difícil elegir 3. la película favorita. Top 3 de películas. Ahí está, ahí tenés. O dejen si quieren algo ya al final, si les gusta o no, lo que hizo Snyder en DC también puede ser. O Marvel o DC, ahí tenés otras dos, dejen lo que quieran. Pero dejen Marvel, un sí. comentario, es re importante el comentario también y el me gusta. Y los invito también a que vayan a ver el canal de Santi, que tiene un montón de entrevistas, está construyéndolo, pero así se empieza y para mí lo está haciendo muy bien. Vayan, vean las entrevistas. Si conectan con el canal y les gusta y lo quieren apoyar, suscríbanse porque a eso les va a ayudar. Nos quedó hablar del algoritmo de YouTube y capaz que esto queda medio fuera de lugar. Con la explicación del algoritmo se entiende mejor qué quiero decir. Pero Decilo, vayan, decilo, mírenlo. decilo. Pasa que tenemos que hablar de cómo funciona, que si vos tenés un montón de suscriptores y esos suscriptores no ven tus videos necesariamente, YouTube nunca va a recomendar el video. Jamás. Tal cual. Entonces necesitas suscriptores que vean el contenido. Así que si lo quieren ayudar a Santi y les gusta el contenido que hace Santi, suscríbanse, por supuesto. Y acuérdense entonces siempre de ver los videos y dejarle un me gusta, que hay que ganarle al algoritmo, esta es la guerra. Así que Tal bueno, cual. Santi, muchas gracias. Es muy buena entrevista, me gustó muchísimo hablar con vos. Gracias, Martín. Igualmente, y como dijo Martín, no se olviden de ponerle me gusta a los que les gustó la charla. Si llegaron hasta acá, claramente les debe haber gustado. Así que pónganle me gusta y sí, y pásense por tanto por mi canal, por el de Martín. Y si les gustan los videos, no se olviden de dejarle el me gusta. Y sí, suscribirse. No lo hagan como un favor, háganlo si realmente les gustan el video y el canal, porque es lo fundamental y es lo que también nos indica a nosotros que vamos en cierto punto por